Muy buenas, soy vuestro hermano David Gilaver y en esta vez os traemos un tema que siempre surge a colación cuando se estudia Cristología. Es, ¿en Cristo hubo una voluntad o dos? Los hermanos que responden, pues ya sabéis todos quién son, que son hermanos preciosos nuestros, como es nuestro hermano Lolo de Extremadura, nuestro hermano Raúl de Burgos, nuestro hermano Pedro Losada, nuestro hermano Luis de Logroño y nuestro hermano Cacho Heredia, coordinador de la escuela EBEP, y nuestro hermano José María Cortés el Pichón. Decir que tenemos más esta pregunta porque nosotros somos una comunidad cristiana. Decir que en todas las iglesias protestantes, que sea de índole cristiana y de corte histórico, todas creen en las dos voluntades. De ahí que todos estos hermanos coincidan, porque es algo normal. Ahora bien, siempre respetamos a quien pueda diferir, pero entendemos que es algo que está condenado ya por la Iglesia y se llama monotelismo. Pero lo repito, siempre respetando a todos, pero sabiendo y entendiendo que no hay ninguna denominación cristiana histórica que niegue esta verdad. Pero vamos a ver los De hermanos. que tenía cuerpo, alma y espíritu la tenemos en las escrituras, ¿no? O sea, que tenía cuerpo es indudable, él tenía cuerpo, que tenía alma humana también es indudable, él razonaba, él se emocionaba, él tomaba decisiones desde su voluntad, ¿de acuerdo? A él le hemos visto llorar, a él le hemos visto decir no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando con el Padre, y cuando habla de la voluntad del Padre está hablando de la propia voluntad divina suya, pero a la misma vez está hablando de otra voluntad que era la humana, que estaba en él. Por lo tanto, que esto no es una doctrina imprescindible, fundamental para que nos salvemos, ¿vale? Eso ha quedado claro, ¿vale? Aunque ahora nos hemos vuelto al estudio. Pero hay un error que creo que estamos cometiendo y es de buscar incluso los puntos que están encima de la U de cigüeña. Y a veces nos estamos volviendo demasiado a esos puntos. Dejando esto claro y sabiendo que durante 50 años en nuestra misión estos temas no se han debatido y sin embargo somos de Dios, mi opinión personal, creo que Jesús en el Verbo había dos voluntades. Una intrínsecamente divina y otra intrínsecamente unida a la naturaleza humana. Porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y no puedes quitar una voluntad humana de una naturaleza humana completa. ¿Vale? Yo creo que en Jesús había esas dos voluntades, creo esa doctrina y respeto al que crea que había una. Aunque, mi opinión personal, yo no la compro. Bueno, nosotros creemos que sí había dos voluntades en Cristo, porque si solamente había una voluntad y Cristo es Dios, estaba la divina. Si estaba la divina, date cuenta que la divina se sometió a la voluntad del Padre en algunos sentidos como superiores a su propia voluntad. Por ejemplo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál voluntad prevaleció? ¿Qué era lo que mejor? ¿Qué voluntad tenía lo mejor para la humanidad? En este caso la del Padre, que era que el Hijo tomara la copa. Si solamente estuviese la divina, quiere decir que el Padre tendría algo mejor que el Hijo. Si tiene algo mejor que el Hijo, es mayor que el Hijo. Entonces no podemos creer que el Padre es mayor que el Hijo, porque el Hijo es Dios igual que el Padre. Entonces lo que había era dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando hablamos de teología del ser de Dios, hablamos de, primero, Dios como persona que tiene una naturaleza divina. Entonces, el ser eterno del Hijo es Dios, asume una naturaleza humana. Esta naturaleza humana tiene espíritu, alma y cuerpo. Si tiene espíritu, tiene voluntad. Pero la naturaleza divina también tiene voluntad. ¿Y quién domina esas dos naturalezas? La persona del Verbo. Por eso, la naturaleza humana de Cristo se somete a la naturaleza divina y no puede hacer nada sin ella, porque quien domina ambas naturalezas es la persona del Verbo.
Es que la cristología es un poquito de locos. Hay que estudiarla un poquito, porque si no, no se entiende bien. Pero creo que el que ha hecho la pregunta, el hermano José, va a entender y lo se va a entender. Entonces, quien conduce las dos voluntades es que David se muere de la risa. Quien conduce las dos voluntades es la persona del Verbo. La naturaleza humana está sujeta a la naturaleza divina y ni siquiera hace nada fuera de ella. Si solo hubiese una naturaleza divina, entonces hubiese un monarquismo. El Hijo se somete al Padre enfáticamente, pero nosotros no creemos que se somete enfáticamente, sino dinámicamente. Porque la naturaleza humana se somete a la divina. La divina es la que está por encima de la humana, y la divina está de acuerdo a la del Padre. ¿De acuerdo? Entonces creemos que había dos voluntades, dos naturalezas, sin mezcla ni cambio, sometidas a la persona eterna del Hijo de Dios. En Cristo había dos voluntades. El decir que no hay dos voluntades, seríamos monotelistas. Es decir, el monotelismo fue una herejía ya censurada, como todos sabemos, en el Tercer Concilio de Constantinopla. Y tenemos que decir que lo que nos dice en las Escrituras es que había dos voluntades, y no, el Señor no podía haber sido claramente hombre. ¿Por qué? Si podemos decir, Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué contiene el alma? Contiene intelecto, sentimiento y voluntad. Si desarraigamos la carne de Cristo, quitándole a su alma la voluntad, le estamos quitando una parte de su naturaleza humana. Tenemos que ver que él mismo decía, no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos ya dos voluntades. Como bien ha dicho José María, las dos voluntades, una es la voluntad divina y la otra pertenece a la legitimidad, del Cristo humano. O sea, eso es un misterio que solo Él lo tuvo. Un hombre con dos voluntades. ¿Por qué? Porque era divino, ¿vale? Ahora bien, esa voluntad legítima de un ser humano, el libre albedrío, de poder elegir o no, no es como el nuestro. Claro. ¿De acuerdo? Es que el Señor, en su semejanza a nosotros, no es como nosotros. Amén. Nosotros podemos contradecir y querer hacer otra cosa creyendo que hacemos lo correcto, ¿vale? Pero en Él no existía, por ejemplo, vamos a remitirnos a un ejemplo que ha dado José en la Trinidad. ¿Hay alguna interferencia entre ellos, alguna contradicción? No, ¿vale? Porque son los tres de la misma esencia, son esencia divina, son Dios los tres. Entonces, ¿qué ocurre? No puede haber una contradicción, es imposible. Ahora bien, en Cristo pasa exactamente igual. Como hay un solo, que es Dios, que es Jesús, la naturaleza humana está porque es legítimamente por sus características, pero no se puede ni oponer, ni opinar, ni interponerse. Solo hay una directriz, que es la divina. Importante. Es que es la única forma de entenderlo todo. Él es único en su especie. No existe otro como Él, ¿vale? No existe otro. Es el unigénito, es el primogénito. No existe otro, ¿de acuerdo? Entonces no se puede conjeturar con las civilizaciones de otras conciencias, de otros libre albedrío, de otras personas. Es que eso son especulaciones. ¿Por qué? Porque Él es incomparable. Amén. No se puede comparar. Claro. Muy bien. Bueno, yo es que disfruto y... Hermano, llama la atención que cuando vamos a Filipenses 2, dice que tomó forma de doblos, de esclavo. El esclavo no opinaba. Claro. Es que no El esclavo obedecía. ¿Tenía el esclavo voluntad? Sí, pero no podía. ¿Pero la ejercía? No. No. El siervo obediente obedecía. Esto es la raíz de la unión hipostática. La unión hipostática es que en Cristo hay dos naturalezas en una sola persona.
cada naturaleza tiene sus propias propiedades, completamente. Él es, en todas sus propiedades, la palabra naturaleza significa todas las componentes esenciales que hacen ser a algo o a alguien lo que es. Por tanto, en Cristo hay dos naturalezas. Está su naturaleza divina y persona, que es eterna. Esa divinidad y esa persona son eternas y siempre han estado eternamente unidas. Y asume o incorpora una naturaleza humana. Esa naturaleza humana tiene todas las propiedades de humanidad. O sea, tiene espíritu, alma, cuerpo y voluntad, que son las partes esenciales de su naturaleza. Por tanto, al asumir esa naturaleza, asume también una voluntad. Por tanto, en Cristo decimos que hay dos voluntades. Pero esas dos voluntades, hermano, no se oponen, no se anulan, no se resisten, sino que la voluntad humana, aleluya, no se resiste ni se opone, sino que se subordina a la divina para hacer la voluntad del Todopoderoso. Por tanto, en Cristo hay dos voluntades, y esas dos voluntades hay solo un sujeto de atribución. Por tanto, no podemos decir que en Cristo hay dos sujetos de atribución, hay uno solo. Y eso es la persona del Verbo. Las dos naturalezas, hermano, están metidas dentro del núcleo de la persona. Y todo lo que afecta a las naturalezas afecta a la persona. Por tanto, en Cristo hay dos voluntades. Quiero decirles, hermano, con mucho respeto a los que creen en una voluntad, es que no hay ni un texto bíblico, mientras que creyendo en las dos voluntades hay suficientes textos bíblicos para decir que en Cristo hay dos voluntades. El primer texto, hermano, que nos llega a la mente es el que dice, hermano, en la oración del huerto del Getsemaní, cuando dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Porque en Dios hay una sola voluntad, mientras que al incorporar una voluntad humana, hermano, o una naturaleza humana, hay una voluntad humana. Por eso he dicho que esas voluntades no se contrarrestan, no se resisten, sino que la voluntad humana se subordina a la divina para hacer la obra del Todopoderoso. Ese es el primer texto, hermanos. Por tanto, dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay suficientes textos también, hermano, cuando dice en Juan 5:30, no puedo hacer nada por sí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está, hermanos. Por tanto, tenemos que decir ahora, hermano, que en Cristo hay dos voluntades, hermano, pero hay un sujeto de atribución. Por tanto, esas voluntades, hermano, se unen en el sujeto de atribución. Así, hermanos, nos volveríamos locos, no llegaríamos a entenderlo, pero sin embargo, esto es la obra de Dios. Dos voluntades en un sujeto de atribución, la persona del Verbo. Que Dios los bendiga.